Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, nos sirve o nos enseña, nos enseña a cuidar nuestros pasos, nos enseña a enmarcarlo, nos proporciona una guía, un horizonte, y nos enseña a caminar y a conservar el ritmo del camino y la frontera del mismo. Esa es la doctrina de Dios. Es un compendio de preceptos para ayudar al hombre a conducir su vida en el bien, por el bien y para el bien. Cuando estudiamos la doctrina de Dios, nos orienta a cultivar los valores espirituales y también los valores morales. Esa es la doctrina de Dios. Porque está escrito: si anduviereis en mis decretos y guardéis mis derechos y lo pusieis por obra, yo os daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Aparte de eso, permite la doctrina enseñarnos a dominar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras pasiones. Por eso, amigos, es importante la doctrina de Dios. Con esa finalidad, Dios ha puesto para poner un freno al hombre, para que sea una persona equilibrada, una persona estable, para que sea una persona templada, dice la Escritura. Porque toda cosa extremada trae consecuencias. Un ejemplo: si comemos mucho, vamos a tener indigestión. Y si dejamos de comer o comemos poquito, terminamos siendo tuberculosos. O sea, siempre Dios quiere el hombre el equilibrio. Incluso dijo el rey Salomón que no sea demasiado sabio, porque te puede destruir, y no sea demasiado justo, porque te puede destruir. O sea, Dios quiere que el hombre sea equilibrado. No busque las cosas extremadas, porque trae muchas consecuencias. Entonces, hablando de este punto, estamos revisando, por ejemplo, el primer mandamiento, donde encontramos: dice: a Jehová tu Dios temerás. Muy bien, vamos a hablar sobre el temor. En realidad solo hay un sabio, temible en extremo, y que se sienta sobre su trono. Solamente hay uno. Solamente hay un sabio, temible en extremo, y que se sienta sobre su trono. Solamente hay uno, que es Dios. Ahora, cuando hablamos, amigos, del temor, el temor viene a ser la sabiduría, y la sabiduría viene a ser el temor. Por ahora vamos a tomar una parte nada más. Cuando hablamos, amigos, del temor, pues habla repetidas veces. Repetidas veces habla en la Escritura. Lo mismo también en los Salmos, hablamos repetidas veces. Entonces, no hemos de pensar que sea pues el miedo de lo que no conocen a Dios. O sea, no hemos de pensar que sea el miedo de los que no conocen a Dios, hacen de un miedo, que se imaginan que es un Dios severo, se imaginan que es un Dios vengativo, un Dios rencoroso. Los que no conocen a Dios se imaginan así. Cuando hablamos, amigos, del temor de Dios, el que teme a Dios tiene miedo ¿de qué? Miedo de apartarse de Él. Pero ¿por qué ese miedo de apartarse de Él? ¿Por qué en Él está la vida? Temer a Dios el que no conoce a Dios teme aquello que se opone a lo que dirán los demás. Entonces uno teme a lo que dicen los demás. No. Otros temen a ser burlados. Otros temen a fracasar. De ese temor no estamos hablando. Pero la importancia, lo que Dios dice es que le promete al hombre cuando nos invita a buscarlo y salvar a los demás. Entonces, ese temor estamos hablando. Por eso dice el Salmos 73, 27, 28, versión latinoamericana:
¿Cómo se pierden los que de ti se alejan? Tú angustias a los que te traicionan. Entonces son dos puntos que tenemos que ver acá. ¿Cómo se pierden los que de ti se alejan? Tu angustia, dice, tú angustias a los que te traicionan. Dos cosas. En versión Valera, en versión Reina Valera dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortas a todo aquel que firmando de ti se aparta, ¿no? Entonces, tú cortas a todo aquel que firmando de ti se aparta, entonces se apartan. Y en versión Valera, latinoamericana dice, ¿cómo se pierden los que de ti se alejan? O sea, uno se aleja y se pierde. Y angustias a los que te traicionan, eso sí, los angustias a aquellos que te traicionan. Así como le pasó al pueblo de Israel por esa traición, ¿no? En angustia, en desesperación, en aflicciones que han tenido diferentes maneras, que Dios mismo le motivó a las otras naciones que vengan, lo conquisten, todo porque los traicionaban a Dios en todo momento. Por eso dice los angustias, se viene angustia, en desesperación. Entonces, eso, a los que te traicionan. Pero en cambio, vemos acá, en cambio, dice el salmista David, yo en cambio, dice, soy feliz junto a mi Dios. He puesto en él mi esperanza para contar todas sus maravillas, para contar todas sus obras, junto a la puerta de Jerusalén. Entonces, acá la base, como dijo el rey David, es ser feliz junto a Dios. Nos apegamos más a Dios. Entonces, ahora sí, somos felices. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha puesto en nosotros su misericordia y nos empieza a contar sus maravillas a través del libro sagrado y empezamos a entenderlo. Hay tantas maravillas que nos hace partícipe de su negocio. Muy bien, hasta ahí, como ya tenemos una idea de qué estamos hablando, ¿qué sucede cuando uno abandona a Dios? Es cierto, nos hacemos la imaginación primero. Acá estamos hablando para los que ya conocemos, los que ya estamos en el camino, no aquellos que no están en el camino. Porque para llegar están dentro, digamos, del seno de Dios, dentro de sus alas protectoras, es porque hemos sido nosotros elegidos primero. Segundo, hemos sido comprados por un precio de sangre, como dice el apóstol Pedro, ni por oro ni por plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y luego hemos sido como te puedo decir, lavados, limpiados, así como un artefacto que ha estado botado, nos han comprado como un reciclaje, nos han dado un mantenimiento, algunas piezas que nos sirven nos han cambiado, nos han puesto operativos. Y luego nos hicieron con ropa de gala, dice la Escritura. Pues una vez que estamos ya dentro, ya nos eligió, nos compró, nos dio un mantenimiento, luego nos vistió con ropa de gala, estando ahora dentro del seno. Ahora, ¿qué pasa cuando uno abandona? Ese es el otro camino, no hay problema. ¿Qué pasa es cuando uno abandona? Ese es otro punto que estamos viendo. Ya los que estamos en el camino, los que ya estamos practicando lo que es de Dios, hemos saboreado las maravillas, hemos visto con nuestros ojos muchas maravillas, muchas señales, hemos visto. Y el problema es apartarse. Ese es el problema, apartarse ahora. Vemos en el caso como un ejemplo del rey Asa, que era pues el rey de Judá en ese tiempo. Antes de vencer Etiopía, había un problema en el pueblo. ¿Y qué hace? El Espíritu de Dios se manifiesta por la boca del profeta Azarías. Y luego el profeta Azarías, movido por esa fuerza sobrenatural, movido por el Espíritu, va a su encuentro del rey y le dice: oídme, Asa, oídme, y todo Judá y Benjamín,
Jehová es con vosotros. Si vosotros fuereis con él. Fíjese lo que le está diciendo. O sea, vamos acá, el Espíritu lo toma como instrumento al profeta Azarías, y por la boca del profeta Azarías empieza a hablar y le dice al rey Asa: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él. Él es con nosotros si nosotros estamos con él. Tenemos que pensar, Él es con nosotros si nosotros estamos con Él. Si lo buscares, será hallado de vosotros. Si lo buscamos, será hallado de vosotros. Es como decir, estoy dentro del pueblo y tengo que clamar y decir: Señor, ¿para qué me llamaste a tu pueblo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego le empieza a instruir. Y una vez que ha sido instruido, ahora tiene que trabajar y no quiere trabajar y se aparta. Entonces, ahí está el problema. Por eso dice: Jehová es con vosotros si vosotros estuviereis con él, están con él. Y si buscares, será de vosotros, Dios como dice acá, será hallado de vosotros. Mas si lo dejares, él también los dejará. Ahora sí las cosas están un poco ya difíciles, están un poco preocupantes. Si nosotros lo abandonamos, él también nos abandonará. Pero la base, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan, él es fiel como a cada uno de nosotros. El problema es nosotros la infidelidad. Vamos a ver este versículo que estoy mencionando. El 1 de Juan, vamos a ver. Él dice así. Vamos a ver, dijo el apóstol, dijo el testigo y nunca vio. Él es fiel con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Él es fiel con nosotros y nosotros permanecemos fiel. Vamos a ver, también no está en Pedro. Vamos a ver. Me está yendo también de la memoria. Pero vamos a encontrar ese versículo. Ya, vamos a ver. Ya está. Es segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice acá: si fuéramos infieles, ya, Él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? No, Él permanece fiel y no se puede negar a sí mismo. Entonces Él siempre, por más infieles que nosotros seamos, pero Él permanece fiel. Pero lo más triste es de que si nosotros dejamos a Él, Él también nos deja a nosotros. Ahí está el pequeño detalle de que tenemos que esforzarnos. Por eso, ¿qué sucede cuando lo abandonamos a Dios? ¿Qué sucede? Nos abandona también a nosotros. Nos abandona. Entonces, ¿qué consecuencias conseguimos cuando nos alejamos de Él? ¿Qué nos permite? O sea, ¿qué nos aleja o qué permite que nos apartemos de Él? Si lo dejamos, Él también nos deja. Pero, ¿qué cosa es ese que nos hace que nos alejemos de su presencia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Es increíble, el que nos aleja es la maldad que uno comete. Por eso estamos hablando al inicio, cuando hablamos del temor. El temor es no es imaginarnos que es un Dios cruel, un Dios negativo, o vengativo, rencoroso, no. El temor es nosotros tener miedo de apartarnos de Él porque Él es la vida. El temor es de ofenderlo porque porque conocemos su amor. Entonces ese es el temor. Pero acá, ¿qué nos aparta entonces de ese contacto? ¿Qué nos aparta de esa comunión que tenemos con Él? Es el pecado. Esa maldad que nosotros hacemos y no confesamos, eso nos aparta.
Pero para eso también lo empezamos a analizar con un poquito de profundidad. Vamos a encontrar que el mal a nosotros nos insinúa, el mal, como podemos decir, vienen los pensamientos negativos en nuestra mente y el problema es lo que ejecutamos. Por eso decía un personaje, muchos pensamientos pueden dar, dice, muchos pájaros pueden dar vueltas sobre nuestra cabeza. El problema es cuando lo dejamos que hagan su nido. Y muchos pensamientos puede haber en nuestra cabeza. El problema es cuando lo dejamos que hagan su propósito, su fin. Entonces, ¿cómo controlar? En este caso pedimos a Dios, si así no puedo, pido el apoyo de Dios para controlar esa parte. Porque el momento que cometemos un error, ya es una maldad, es traicionar. Entonces, esa maldad es el que nos castiga. ¿Por qué nos castiga esa maldad? Porque dicen las palabras célebres, dice el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, lo que siembras cosechas. A esto se llama la ley del karma, lo que siembras cosechas. Entonces, ¿qué nos castiga a nosotros? No nos castiga el cielo, no nos castiga ni Dios ni el diablo, sino nuestras mismas acciones nos castigan. Como dijo un personaje, si tú vas a hacer una maldad, cava dos tumbas, uno para ti y otro para quien quiera hacer la maldad. Entonces, lo que uno siembra, cosecha. Por eso tu maldad te castigará. Acá no te castiga Dios, no castiga el diablo, sino mi propia maldad. Entonces, ¿qué me permite alejarme de Dios? Es mi propia maldad. Mi propia maldad. Y no, mi apartamiento, me aparto del camino, me condena. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de cometer menos errores, confesar, pedir auxilio, esto se llama invocar, invoco el nombre del Creador, pidiéndole ayuda, porque invocar significa pedir ayuda, es a pedir auxilio, así como el apóstol Pedro cuando se estaba ahogando, imagínense, no encontró piso, la desesperación por no morir ahogado, porque es desesperante, ¿no? Desesperante. Entonces, en su desesperación clamó de verdad, dijo, Señor, no permitas que me ahogue. Entonces le dio la mano y lo salvó. Entonces, acá, ¿qué nos castiga a nosotros? Es nuestra misma maldad que cometemos. No es que Dios nos hace pecar, no es que el diablo nos hace pecar, porque está escrito que Dios no ha puesto el agua y el fuego y cada uno lleva en su mano lo que desea. Si llevé fuego, llevé brasas de carbón, nadie me dijo, cógelo, simplemente la tentación estaba ahí. Y yo llevé las brasas, me quemé las manos. Entonces, ¿qué me castigó? Es mi propia maldad, mi propia decisión que hice. Entonces, eso me castiga. Pero al mismo tiempo también consigo una experiencia. Pero por eso dice, toda tu maldad te castigará. La misma maldad me castiga. Acá no te castiga nadie. Nuestra misma maldad. Lo que siembras, cosechas. Siembras maldad, maldad vas a cosechar. Por eso dice el apóstol Pablo, si siembras para tu carne, de tu carne vas a cosechar. Y si siembras para tu espíritu, de tu espíritu vas a cosechar. Entonces uno consigue lo que le merece. Si merecemos hiel, amargura, amargura vamos a cosechar. Y sembramos dulce, dulce vamos a cosechar. Entonces todo eso, ¿qué nos castiga? Nuestra propia maldad. Y mi apartamiento, que me aparto ya de Dios por mi propia maldad, empiezo a renegar de todo. Entonces me aparto, al apartarme, ese mismo apartamiento me condena a mí. O sea, no consigo nada sino una condenación. Y le dice, ¿sabe pues? Ve cuán malo es, amargo es tu dejar a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor, dice Jehová de los ejércitos, para que el hombre se dé cuenta, dice, ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios. A veces amargo de apartarse es una amargura. A veces muchos de mis hermanos abandonaron el camino por X motivos, un resentimiento o algún error fuerte.
se apartaron de Dios, no vayan a pensar que tienen paz, viven siempre llenos de amargura, no hay una tranquilidad con ellos, no son felices. Hay mucha incomodidad. Entonces, por eso decía otro maestro, van a regresar. A mí no me preocupa por los que se van, no me preocupa cuando se van. A mí me preocupa cuando van a regresar, porque ya no regresamos sanos, pero ya regresamos malheridos, medio moribundos. A veces venimos para despedirnos. Entonces, por eso decía, no me preocupa cuando se van, me preocupa cuando regresen. Entonces, por eso, amigos, dice bien claro, tu maldad te castigará, nuestra propia maldad nos castigará, dice el profeta Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues que cuán malo es amargo es tu dejar a Jehová, faltar mi temor en ti, dice Jehová. O sea, no hay ese apartamiento, o sea, no ha habido esa confianza en Dios, no ha habido detenerlo, no ha habido, no lo hubo. No hubo ese miedo de ofenderlo, a pesar que conocemos el amor de Dios, no hubo ese respeto que con obediencia y cariño no lo hubo. Entonces no lo hubo. Entonces eso es lo que tenemos que pensar bastante, lo que estamos mencionando. Ahora, a veces nos apartamos pensando, formamos, digamos, otro tipo de enseñanzas, otro tipo de doctrinas. Es cuando uno se sale del camino, también es otro problema. Por eso decía Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, serán escritos en el polvo. Por eso no es bueno apartarnos, no es bueno. No es bueno dar un paso atrás. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que Dios mismo nos está dando una forma, nos está tallando para hacer una obra perfecta. No nos damos cuenta muchas veces y nos sentimos tan mal que queremos abandonar el camino, pero no nos damos cuenta que Dios nos va dando forma, así como el oro. Por ejemplo, el oro, dice, es purificado en el horno. En el horno candente es purificado el oro. Y el hombre también es purificado por en el horno de los problemas. Entonces no viene problemas, viene otro problema, y momentos que empezamos a desmayar, no queremos saber nada, queremos abandonar el camino, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que Dios nos va dando forma. Y al darnos forma a su gusto de Él, nos va dando forma. Entonces, ¿por qué resentirnos con Dios? Al contrario, Señor, gracias. Me está dando una forma a tu gusto, a lo que tú desees. Así como el alfarero, cuando coge la masa y hace una figura y no le sale bien, lo vuelve a convertir en una bola en este caso de la arcilla, otra vez empieza a darle una forma hasta que le salga bien. Así también nos va dando forma. Es igual que nos hacemos una imaginación que estamos en un cerro con una piedra. Hágase una imaginación, una peña, abajo un riachuelo, agua cristalina, y de casualidad, por un movimiento X, una piedra deforme cayó al río. Deforme, tosca, ruda, se cayó al agua. Y el agua lo empieza a empujar y empieza a chocarse piedra con piedra, piedra con piedra. Cada choque le va rimando, cada choque le va dando forma, le va sacando lo que está de más. Cada choque. Y el Pablo dice, nosotros somos como piedras vivas. Entonces, movido por el Espíritu, nos chocamos en un hermano, nos chocamos con el otro hermano, etcétera, etcétera. Uno me da los brazos abiertos, otro me da un puntapié, etcétera. Pero no es motivo para decir que dónde me metí. No, Dios nos está perfeccionando en medio de nuestros hermanos.
Por eso dice bien claro, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Entonces, ¿para qué vamos? Si bien es cierto que hoy he llamado para todos los que están escritos en el libro de la vida, porque esa es la promesa es junta a todos los que están escritos en el libro de la vida, como dice en Isaías 11:12, los que están dispersos en el mundo, tienen que reunirlos, o como dice en otra parte de la Escritura, donde está un cuerpo muerto, aparecen las águilas, los buitres. Entonces llegó el tiempo de la unificación, pero para eso vienen por lo que están escritos en el libro de la vida, pero por imagínense, estando en el camino, y por qué motivo retrocedemos lo que estamos escrito en el libro, vamos a terminar escritos en el polvo, en el olvido. Entonces, ¿para qué, amigos? ¿Para qué entonces vamos a retirar? Al contrario, apegarnos, como es en Eclesiástico, si te suscita algo más, apégate más a Dios, que pronto va a pasar esa marea. Apégate más a Dios. Es igual cuando uno está en la playa, llegaste a una peña, te encontraste con una roca, viene el agua, te chicotea, agárrate bien de esa roca, no te sueltas, no te sueltes. O como esos amasadores de potros, por ejemplo, se pegan bien en el potro, bien, se pegan bien, y listo. Por más que el potro empiece a levantar las manos, se ponen dos patas, ¿eh? Pero usted ahí, pegado como una lapa. Entonces así debemos tratar de ser así, porque si nosotros nos apartamos, vamos a ser avergonzados y lo más triste, escritos en el polvo, y a eso no vamos a llegar. ¿Por qué viene así? Vamos a ser escritos en el polvo, porque dice, porque hemos dejado las venas de agua viva de Jehová. Hemos dejado esas venas de agua viva, hemos dejado. Y como no hay agua, vamos a perecer. Por eso, amigos, vamos a ser escritos en el polvo, y en el polvo, imagínense, donde no hay agua, se marchita todo. Entonces, antes de tomar una determinación drástica, antes de aplicar el orgullo, la soberbia y renegar, mejor, amigo, apégate bien, abrázate bien, como una lapa, pégate bien a la roca, y vas a seguir firme en este camino. Para eso Dios nos ha llamado, que cuanto más problemas te pasan, siéntete más feliz. ¿Ah? Siéntete más feliz, como dice el apóstol Pedro. Vamos a aclarar como una pequeña aclaración lo que estamos mencionando. Dice el apóstol Pedro, vamos a ver. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, dice, vamos a ver, me estoy yendo por otro sitio también, pero vamos a ver. Dice en el apóstol Pedro, ya está, capítulo 1, disculpen, 2, 20, 21. ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados, lo sufrís? ¿Qué gloria es si nosotros pecamos, somos abofeteados, nos dan duro por cometer un error, lo sufrimos? ¿Hay gloria? No hay ninguna gloria. Luego dice, más si haciendo bien sois afligidos, estás haciendo bien, te afligen, te gritan, te insultan, y lo sufres, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Entonces, acá buscamos que quedar bien ante la presencia de Dios, no ante la presencia de los hombres. Y luego dice en Eclesiástico, vamos a ver, capítulo 2, vamos a esclarecer lo que estamos mencionando. Eclesiástico, vamos a ver. ¿Qué dice en el capítulo 2? Hijo, si te decides servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Sigue la senda recta y mantente firme, y en tiempo de adversidad, en tiempo de la adversidad, de los problemas, no te inquietes, apégate a Él. Ahí está como una lapa, pegarse ahí, apégate a Él. Y no te alejes, para que tengas éxito en tus últimos días. Todo lo que te suceda, acéptalo. En los momentos de tu pobre vida, sé paciente, porque se purifica el oro en el fuego, en lo que siguen a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te cuidará. Endereza tu conducta y espera en Él.
Los que temen al Señor esperan su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y no les faltará su recompensa. Los que temen al Señor esperen sus favores, esperen alegría eterna y misericordia. Recuerden lo sucedido a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados, salva en el día de angustia. Pobre de los corazones débiles, de las manos flojas y del pecador que procede con engaño. Pobre del corazón descuidado que no tiene confianza, por eso no será protegido. Pobre de ustedes que han perdido la paciencia. ¿Qué van a hacer cuando el Señor venga a visitarlos? Los que temen al Señor no desobedecen sus mandatos y los que lo aman observan sus normas. Los que temen al Señor buscan que complacerlo y los que lo aman se llenan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y en su presencia se humillan. Abandonémonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque como es su grandeza, así también es su misericordia. Entonces vemos acá, es hermoso cuando nos sometemos a Dios, ni no nos apartamos, porque si nos apartamos seremos escritos en el polvo. ¿Por qué? Porque dejamos la pena de agua viva, que es Jehová, dejamos esa vena de agua viva, y al no haber agua, nos marchitamos, como es en otra parte, no es como estar en un desierto donde no hay agua. Por eso decía el profeta Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. O sea, estos son conceptos personales que vamos formando. Por eso, amigos, es muy fundamental tratar siempre, como acabamos de escuchar la lectura, en los momentos más difíciles debemos apegarnos más a Dios, en las buenas y en las malas. No solamente vamos a estar en las buenas, no. Al contrario, como dijo Job, le dijo a su mujer, cuando le dijo, maldice a tu Dios y muérete, y él dijo, si de Dios recibimos el bien, ¿por qué no podemos también recibir el mal? Entonces debemos estar contentos. Por eso dice el Salmo 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Anteriormente dice en 17:13, serán escritos en el polvo. Y en Salmos el salmista dice, se alejan de ti, perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicado de ti se aparta. O sea, todo aquel que... ¿quiénes se apartan de Dios? Acá dice todo lo que aquellos fornicaron. O fornicar significa ser prostituyeron. Así como el pueblo, antes de adorar a Dios, empezaron a adorar a Baal, se apartaron del camino y Dios también ¿cómo le puedo decir? También los azotó también. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que lo estén traicionando con otro Dios que no es Dios. Por eso decía el salmista David, tomando en cuenta estos puntos, dice, 18, 29 al 30, 28 al 31, malos rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces acá el profeta Jeremías menciona los que nos apartamos de Dios, porque primero mire, si es que estamos en el pueblo, pues que estamos escritos en el libro de la vida. Estamos escritos en el libro de la vida. Pero si nos apartamos, ¿qué pasa? Seremos escritos en el polvo. El salmista David dice, perecerán. Y luego en Isaías menciona, seremos quebrantados, los que dejamos a Jehová y seremos consumidos. O sea que al mismo tiempo quebrantados, humillados, ¿no? Y seremos consumidos también al mismo tiempo. Entonces se avergonzarán los olmos, que es esa
Olmos son árboles que crecen hasta 20 metros de altura, árboles frondosos. Entonces dice, avergonzarán los olmos que amasteis y os afrentarán, quiere decir, habrá ofensa, vergüenza, desprecio, los bosques que escogisteis, o sea, se convienen en contra. Porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, como huerto que falta agua. Así nos volvemos ya. ¿Ah? Porque seréis como el olmo que se le cae la hoja y como el huerto que le falta agua, o le falta aguas, como dice, tenemos escritos en el polvo por falta de agua, ¿no? Por falta de agua seremos escritos en el polvo y seremos avergonzados cada vez por falta de agua. Y sabemos que el agua es, como dice la Escritura, fuentes de agua viva es Dios. De Él nos apartamos, nos quedamos sin agua. Por eso tenemos que esforzarnos a tratar de no apartarnos del camino de que Dios estableció. Por eso decía Josué, le recomendó al pueblo, le recomendó lo siguiente, Josué 24:20. Si ustedes abandonan a Jehová o dejan a Jehová y sirven a otros dioses, Él se volverá contra ustedes. Por eso, amigos, acá es peligroso. Dice, si ustedes abandonan o dejan a Jehová y sirven a otros dioses, Él se volverá contra ustedes, así como pasó en el monte Sinaí. El pueblo, antes de adorar a Dios, presentar holocaustos a Dios, no, presentaron holocaustos a Dios Baal. Lo traicionaron. ¿Cuánto murieron esa vez? Más de 3,000 personas murieron. Por eso, bien claro, dice, todos si abandonan, le digo así Josué al pueblo, si ustedes abandonan a Jehová y sirven a otros dioses, Él se volverá contra ustedes y por mucho bien que haya hecho. Así que, caballero, tener bastante cuidado lo que estamos mencionando. Luego el pueblo respondió a Josué, no, antes a Jehová serviremos. O sea, con la lección que han hecho de sus ancestros, también dijeron, no, a Jehová serviremos. Entonces Josué le contestó, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, sí somos testigos. Y si es así, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Porque siempre el hombre fue arrastrado a la idolatría, siempre, y seguiremos arrastrando siempre a la idolatría. Pero en ese tiempo le dijo, quitad los dioses ajenos que están entre ustedes, porque tenían dioses, etc. Quitadle esto, e inclinad vuestro corazón a Jehová nuestro Dios. Entonces el pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su vez serviremos. Listo, el pueblo se compromete. Pero también es peligroso cuando uno se compromete y no cumple. Es otro punto más. Como un pequeño esclarecimiento, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa cuando uno habla y no cumple? También es peligroso. Porque dice en Deuteronomio 23:23, guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, de lo que tu voluntad hablaste por tu boca. Entonces, vuelvo a repetir, guardarás lo que de tus labios pronunciar, guardarás, cuidarás. Y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si no cumplía? A veces uno dice, bueno, pues me equivoqué, bueno, Luis, no. También hay que tener bastante cuidado, porque está escrito en Eclesiastés capítulo 5, 4, 5 y 6. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas y no pagues, y no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Pues ¿por qué? Acá el pueblo hicieron una promesa y después no cumplieron, y problemas y más problemas. Ahora, por eso nos ponemos a analizar por ejemplo, ¿qué nos aleja de la presencia de Dios? ¿Qué nos aleja? Es lo que dice la Escritura. ¿Qué nos aleja es la iniquidad? Eso nos aleja, porque si no hubiera iniquidad en el hombre, no hubiera esa maldad
que no ni siquiera confesamos como debe ser. Amigos, ese es un problema. La iniquidad es el que nos aleja. A veces hay divisionismo por acá, por allá. ¿Pero por qué surge ese divisionismo? La iniquidad misma hace. Nos llega a cegar la mente y cometemos errores sobre errores, como la ira. Una vez que somos cegados por la ira, cualquier error cometemos. Entonces algo similar es la iniquidad, la misma iniquidad sembrado en el corazón. No limpiamos el corazón o no pedimos a Dios que nos limpie nuestro corazón, no confesamos nuestros errores todos los días, entonces la iniquidad toma posesión, nos nubla y nos dividimos entre nosotros mismos y también nos dividimos a Dios. Así que es bien peligroso cuando dejamos que la iniquidad empiece a gobernar en nuestra mente, empiece a gobernar en nuestro corazón, nos tome como instrumento a veces que Él desee. Nosotros no buscamos que frenar, amigos, terminamos divididos entre nosotros mismos y lo más triste, también lo dividimos a Dios. Por eso dice la Escritura, Isaías 59:2, lo que estamos mencionando, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. O sea que Dios también ya oculta su rostro también. Oculta su rostro demasiado ya. Entonces mejor oculta su rostro y ya te deja hasta dónde llegas. Con tu maldad, hasta dónde llegas. Has hecho una maldad, muy bien. Después cosecha lo que has sembrado y ahora sí. Tú lo conseguiste, tú lo buscaste. A pesar que yo te aconsejé, no hagas. Lo has hecho, ahora simplemente atente a las consecuencias. Nada más. Por eso acá, como dije anteriormente, acá no tiene la culpa de Dios ni el diablo, sino la mala elección que uno toma. La mala elección. Hemos tomado un mal camino, a la final le vamos a comer de su fruto de ese mal camino. Todo porque no hemos inclinado nuestro oído para escuchar a Dios. No. Entonces el mismo pecado nos hizo apartar del rostro de Dios. La misma iniquidad, el mismo pecado. Por eso, amigos, tenemos que tener bastante cuidado, tratar de limpiar siempre nuestro corazón, nuestra mente, y si no podemos pedir el apoyo de Dios, y Él nos empieza a limpiar poco a poco, como un vidrio o como una mampara, empezamos a limpiarlo todos los días. Entonces, imagínense, siempre va a estar impecable, siempre va a haber transparencia, qué cosa hay a otro lado, pero si nunca lo limpiamos, todo se vuelve oscuro. Por eso es muy fundamental siempre tratar de limpiar el corazón, porque la misma iniquidad permite dividir al hombre y también lo hace dividir a Dios. Y el mismo pecado permite que el rostro de Dios no se muestre, se oculta por nuestro mismo pecado. Entonces tenemos que tener un poco más de cuidado. Por eso dice el profeta Isaías 51, 2 y 3, así habla Yahvé: a ver, muéstrame el certificado que acredité, que yo le di el divorcio a tu madre, o bien a quién de lo que yo le debía los entregué a ustedes en parte de pago. Por culpa de sus pecados fueron vendidos, y por sus infidelidades me divorcié de su madre. Entonces acá ponen una comparación del pueblo de Israel. Eso dice en Oseas: ella no es mi mujer, yo tampoco soy su marido, porque es un matrimonio. Pero en este caso la mujer fue infiel, lo traicionó con otro Dios, por eso no hubo matrimonio. Entonces por eso dice acá, muéstrame el certificado que acredité, a ver, que yo le di el divorcio a tu madre, o bien quién de lo que yo le debía le entregué a ustedes en parte de pago. Por culpa de sus pecados fueron vendidos. Acá nada de que yo lo vendió, no, sino por sus mismos pecados los vendieron. Que decir, ustedes mismos se vendieron. Así como dije al inicio, si tú haces una maldad, cava dos tumbas, uno para tu enemigo y otro para ti. Entonces, acá el mismo pecado nos vendió a nosotros. Nuestra infidelidad, o la misma infidelidad, en este caso, el mismo pecado
fueron vendidos los hijos de Israel en ese tiempo, y por sus infidelidades Dios se divorció de su mujer, o sea, de su madre, que dice acá, de Jerusalén, se divorció del pueblo de Israel, por ese motivo. Por eso es, por cuanto llegué y no encontré a nadie, y cuando llamé, nadie me respondió. Si me habrá cortado el brazo que no alcanza a salvar, o sea que ya no tengo fuerza, solo con un solo gesto dejo seco el mar y cambio los ríos en desiertos. Sus peces sin agua quedan en seco y mueren de sed. Pinto los cielos de negro y los visto de luto. Entonces, es un ejemplo que pone cuando acá hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo antiguo, que cuando él llegó, nadie salió a su encuentro, y cuando él llamó, nadie le respondió. Ese es el punto. Por eso tenemos que pensar lo que está escrito. Ahora, Isaías 64:7 dice lo siguiente: 64:7, ningún oído oyó, ni ojo alguno vio, que un Dios fuerte de ti hiciera tanto en favor de quien confíen en ti. O sea, vemos acá, al inicio fue una confianza única, vieron tantas señales, la plaga en Egipto, las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, el agua ácida se convirtió en agua dulce, etc. Vieron tantas señales porque confiaron en Él, vieron tantas señales. Entonces luego dice, tú caminas delante de aquellos que se comportan como es debido, que siempre tienen presente tus caminos. O sea que siempre el Señor va a caminar delante de todo aquel que camina bien. Todo aquel que camina bien, Dios irá siempre adelante, un paso adelante de uno. Pero cuando pecamos, Dios también se molesta. Luego dice, tú te enojaste en nosotros pecamos, hace mucho tiempo que estamos desobedeciendo. Entonces Dios también se molesta. Por eso dice, todos nosotros éramos como impuros y todas nuestras buenas obras como un paño sucio. Hemos caído como hojas, nuestros pecados nos arrastran como el viento. Nadie invoca tu nombre, ni se despierta para buscarte, pues tú nos has dado vuelta la cara y nos has dejado marchar en nuestra propia culpa. Entonces, ese es el problema cuando nos apartamos. Como dice, no hay nadie que invoque tu nombre, ni se despierte para buscarte, porque tú nos has dado, nos has vuelto la cara y nos has dejado marchitar nuestros pecados. O sea, cuando nos apartamos, amigos, nos deja marchitar en nuestras propias maldades. Y después vienen los lamentos. Pero sin embargo, dice Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la greda de que tú eres el alfarero, todos nosotros fuimos hechos y te amamos. No te enojes tanto, pues Yahvé, estés recordando a cada momento nuestros pecados. Miramos todos miramos todos nosotros, mira todos nosotros que formamos tu pueblo. Entonces, amigos, hay cosas que tenemos que buscar, evitar, que nos alejen de abandonar el camino, porque abandonar el camino, como dice, a base de la misma iniquidad, la misma maldad, no hay una confusión, entonces surgen tantas cosas, nuestro corazón se pone negro, y eso nos impulsa a apartarnos. Pero aparte de eso, también otras cosas que nos impulsa a apartarnos es el dinero, el amor del dinero. A veces cuando se nos presenta la oportunidad de tener dinero y no sabemos qué hacer, es como decir, ¿qué pasaría? Es como así cuenta la historia de una gallina que ponía huevos de oro. Y cuando no faltó por ahí, a esta gallina lo mataron para ver qué cosa había dentro de su cuerpo. No había nada, normal como toda gallina. Antes de dejarlo que siga poniendo huevos y mataron a la gallina. Entonces acá tenemos que ver a veces, amigos, nos emocionamos cuando vemos dinero, no sabemos qué hacer, nos volvemos torpes. Es como una vez había un hombre que vendió todas sus riquezas para comprar oro, barras de oro. Y luego esas barras cavó un pozo profundo y en un lugar lo empezó a esconder su oro y todos los días ceremonialmente se iba a ver cómo estaba su oro. Hasta que no faltó por ahí un curioso
Y puede haber por qué todos los días a la misma hora desciende ese pozo. ¿Qué cosa hay ese pozo? Va a ese pozo y se encuentra que habían barras de oro. Al día siguiente va el hombre para ver su barra de oro, ya no había. Se puso a llorar desconsoladamente, no sabía qué hacer, quería matarse. En eso pasó un sabio por ahí y le dice, ¿por qué te desesperas? ¿Qué pasó? Y le cuenta la historia. Bueno, le dice, no te preocupes. Coge 2, 3 piedras, lo pones en el mismo lugar y anda a coger, baja todos los días. Porque aquel que tiene dinero lo sigue generando más dinero. Pero a veces uno, lo que la Escritura te recomienda, es que debemos más amar a Dios y no al dinero. El dinero no quiere decir que no lo puedes, no vas a trabajar, no quiere decir que no puedes tener, no. Puedes tener a montones, así como fue Abraham. Abraham era millonario, que los reyes le tenían miedo, porque tenía mucha riqueza. Era un hombre muy poderoso. ¿No? Pero él tenía como si no tuviera nada. Él, al contrario, apoyaba a mucha gente. Él construyó una casa donde habían 4 entradas. Los que venían del norte, iban hacia el sur, tenían que pasar por su casa. Los que venían del sur hacia el norte, también tenían que ir a su casa. Del este al oeste, igualito. Siempre que llegaban a su casa, no tenían dinero, le daba dinero para su viaje. No tenían ropa, le daba ropa. No tenían alimento, le daba alimento. Imagínense cómo era. Tener como no tener, como dice nuestro maestro. Pero otra cosa es amar al dinero. Amas al dinero y te olvidas de Dios. Eso es peligroso. Por eso decía nuestro Mesías, 6:24 de Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón. Mamón significa el dinero. No puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y amas a uno o amas a los dos. Si amas a los dos, ya. Uno a uno debe ser. Amas a Dios, el dinero es parte complementario del trabajo. Tener como no tener. Más dinero, más sirve a Dios. No que te enamores del dinero y te olvides de Dios. Porque Dios al hombre le da riqueza, dice la Escritura. Por eso dice en Eclesiástico 13:30 y 31:7, la riqueza es buena cuando en ella no hay pecado. La riqueza es buena cuando en ella no hay pecado. Luego la riqueza también es un tronco donde tropieza a todos los que lo veneran. Si venero a ese dinero, voy a perder. Y todo lo que son fatus, quiere decir fatuos, tropiezan en él. O sea, más se inclinan al dinero, pierden él. Por eso, amigos, pensemos bastante. Por eso hay otro punto, por ejemplo, que nos aparta también es de Dios. Viene a ser la fama. Nos gusta la fama y te enamoras de la fama. Amigo, peligroso también, porque dejas a Dios y te vas más por la fama. Y eso también es peligroso. Por eso dice en Eclesiástico 3:26, sepas que muchos se han perdido por su vanidad. Muchos se perdieron por su vanidad. Porque una falsa pretensión desvió sus pensamientos. Listo. Es muy peligroso. Por eso dice en Eclesiástico 37:22, no te muestres insaciable de todo placer. No te muestres, no te inclines ahí. Listo. Al contrario, dice en Eclesiástico 42:12-13, no te dejes impresionar por la belleza del hombre, no te sientes entre las mujeres, porque la ropa sale de la polilla y la mujer la malicia. Por eso, amigos, tenemos que tener bastante cuidado acá, rogar a Dios de no apartarnos de sus sendas, no apartarnos de sus caminos, no apartarnos, porque es vida. Si nos apartamos, vamos a perecer como un árbol en el desierto, no hay agua, se seca. Así terminamos, pereciendo sin agua. Si Dios es agua, no hay agua, igual que el pez, no hay agua, muere. Por eso, amigo, esforcémonos en este camino que Dios nos ha puesto. No esperemos que la vanidad, no esperemos que el dinero, otra cosa, nos aparten del camino. Al contrario, aferrarse más a Dios. Nos vinieron dificultades, aferrarse más a Dios. Y así vamos a alcanzar, vamos a llegar muy lejos. El día de mañana continuaremos con el desarrollo de nuestro programa. Por ahora, queridos amigos, para mayor información,
Síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Peremeina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y no te quedes, amigo, con lo tuyo. Trata de compartir con los demás. En eso significa amor fraternal, compartir con los demás. Estás haciendo obra cuando compartes con los demás. Así que, amigo, comparte con tus amistades para llegar a más siguiendo la palabra de Dios.